El olor a polvo y a madera vieja era denso en el ático y se pegaba a la ropa y al pelo de Sofía mientras rebuscaba en una pila de álbumes de fotos olvidados. Fuera, el zumbido sordo de Madrid se filtraba a través de las ventanas cerradas. Tráfico, pájaros lejanos, la ciudad siempre en movimiento, incluso cuando su mundo parecía quieto. Sofía había venido a por una caja de mantas de invierno. En lugar de eso, se encontró arrodillada en el suelo de madera, rozando con los dedos los bordes de cajas de cartón, cuyo contenido no había visto la luz del día en décadas. Todas estaban etiquetadas con la letra cursiva de su madre. Navidad 1982. Mamá, cartas, papás fotos. Entonces uno le llamó la atención. Sin etiqueta. Una simple caja de hojalata sin marca, cuadrada, pesada, sellada con un viejo cierre que se le resistió al principio. La abrió con el borde de una regla metálica. Un sonido quebradizo, como un suspiro, se escapó cuando la caja cedió. Dentro había cartas, docenas de ellos, atados con una cinta azul descolorida. Los sobres estaban amarillentos y la tinta ligeramente borrosa. Se quedó sin aliento cuando vio el nombre escrito una y otra vez. Arturo de la Vega. Sus manos temblaron ligeramente al sacar una de las cartas. La letra le resultaba familiar. La de su madre, elegante y expresiva, incluso cuando era apresurada. Miró la fecha en la esquina superior derecha. 3 de abril de 1983. Arturo, mi querido... Se detuvo. Le sentó mal leerlo. Y sin embargo, el impulso era más fuerte. Sofía se tumbó en el suelo, con las piernas dobladas como un niño que escucha un cuento. Solo que este cuento tenía dientes. La carta no era ordinaria. Era apasionada, íntima, desesperada en algunas partes. Hablaba de encuentros en secreto, de tardes robadas, de sueños de un futuro compartido. La voz de su madre era tan vívida, tan viva, que a Sofía le escocían los ojos. ¿Cómo pudo escribir esto? Sofía siempre había conocido a su madre como alguien reservado, agraciada, muy serena. Su padre había fallecido cuando ella solo tenía 10 años, un hombre apacible y olvidable que vendía seguros y tocaba mal la guitarra. Su matrimonio había sido tranquilo, educado, casi invisible. Pero esto era algo totalmente distinto. Arturo, murmuró el nombre en voz alta. Le resultaba extraño en la boca. ¿Sofía? La voz de abajo la sobresaltó. Se apresuró a cerrar la caja de hojalata, apretándola contra su pecho como si fuera contrabando. Estoy aquí, mamá, en el ático. Una pausa. Luego la voz de su madre, quebradiza y confusa. Tráeme la fotografía, la del café, cuando llevaba el vestido rojo. No tenía ninguna fotografía en las manos, pero las palabras la congelaron a mitad de la respiración. El café, el vestido rojo. Sofía se levantó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Su madre, Eulalia Velasco, llevaba 2 años desvaneciéndose, hundiéndose en el lento y tranquilo mar de la demencia. En los días buenos, recordaba a su hija. Los días malos se perdía en 1967. Hoy parecía ser un día intermedio. Para cuando Sofía bajó las escaleras y entró en el salón, Eulalia estaba sentada en su sillón, mirando por la ventana, con las manos apretadas en el regazo. «Mamá, ¿a qué foto te referías?», preguntó suavemente. Eulalia giró la cabeza lentamente, parpadeando como si la viera por primera vez aquel día. Sus ojos, aún sorprendentemente verdes a pesar de sus 77 años, se agudizaron durante un breve y eléctrico instante. «No deberías estar escarbando en el ático», dijo en voz baja. Estaba buscando mantas. Eulalia apartó la mirada, con voz distante. «Iba a alejarme de todo aquello, de tu padre, de Madrid». «¿Quién, mamá?». Su madre no contestó. Cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y susurró una palabra. «Arturo». Sofía se sentó a su lado, con la caja de hojalata aún caliente en las manos. «¿Quién era?». Pero la ventana de la lucidez ya se había cerrado. La respiración de Eulalia se hizo más lenta, y sus dedos se crisparon suavemente sobre el reposabrazos. Sofía se quedó allí, sentada mucho rato. Cuando el cielo se oscureció en un azul tranquilo y las luces de la calle se encendieron al otro lado de la manzana,
Volvió a abrir la caja. Esta vez no se detuvo en la primera carta. Leyó 3, luego 5. Perdió la cuenta. Y cuando por fin levantó la vista, un único pensamiento resonó en su mente, más persistente que el ruido de la ciudad o incluso que el silencio de su madre. ¿Quién era Arturo de la Vega y por qué mi madre nunca le envió esas cartas? La Biblioteca Histórica de Madrid olía a pergamino, cera de limón y tiempo. A Sofía siempre le había reconfortado su silencio. De los que no aprietan, solo acunan. Habían pasado años desde la última vez que pisó el edificio, cuando aún estaba trabajando en su tesis. Hoy la familiaridad le resultaba extraña, como visitar a un viejo amigo y darse cuenta de que había envejecido sin ti. Se acercó a la recepción con la caja bajo el brazo, envuelta en papel de estraza y atada con un cordel. No se había atrevido a releer las cartas desde aquella primera noche. Le parecía demasiado íntimo, demasiado crudo, como una intrusión. ¿Puedo ayudarle?, preguntó una joven detrás del mostrador. Sofía esbozó una fina sonrisa. Sí, busco a alguien que pueda autentificar o al menos examinar algunas cartas personales, posiblemente relacionarlas con algún personaje histórico. La mujer parpadeó. ¿Quiere decir profesionalmente? ¿O para publicar? Aún no lo sé, admitió Sofía. Espero que alguien de aquí pueda ayudarme a rastrear a una persona, un nombre. La mujer señaló un pasillo lateral. Querrá la oficina de colecciones especiales. Pregunte por Miguel Castaño. Se encarga de archivos personales, correspondencia, registros familiares. El nombre no significaba nada para Sofía, pero le dio las gracias y siguió el pasillo entre vitrinas llenas de mapas amarillentos y primeras ediciones firmadas. Sus zapatos resonaban suavemente en el suelo de mármol. Encontró la puerta del despacho ligeramente entreabierta. Dentro había un amasijo de pilas de papeles, documentos enrollados, libros sin sobrecubierta y, en el centro, un hombre encaramado al borde de un escritorio que introducía una hoja de papel en un viejo escáner. Levantó la vista cuando ella llamó ligeramente a la puerta. «¿Señor Castaño?» «A menos que alguien me haya robado por fin el nombre», dijo poniéndose en pie. Tenía el pelo negro rebelde y llevaba un jersey gris oscuro con las mangas remangadas hasta los codos. Su sonrisa era rápida pero curiosa. «Usted debe de ser la persona misteriosa». Sofía dudó. «¿Es eso lo que te dijeron?» Dijeron que una mujer entró con una caja envuelta como una bomba de relojería literaria. Parafraseé el resto. Señaló una silla de cuero desgastado. «Por favor, siéntese. Cuénteme lo que tiene». Dejó el paquete con cuidado sobre el escritorio y empezó a desatar el cordel. «Encontré esto entre las cosas de mi madre. Cartas, docenas de ellas, todas escritas entre 1981 y 1984. Todas dirigidas al mismo hombre, Arturo de la Vega. La expresión de Miguel no cambió, pero sí algo en su postura. Se enderezó ligeramente. ¿De la Vega? El nombre no me es desconocido. ¿Lo conoces?» «Sé de él, sí. Una familia de banqueros. Dinero del viejo Madrid. Muy privado. Arturo desapareció en el 87. Algunos decían que huyó del país. Otros, bueno, los rumores van de lo trágico a lo ridículo. Creo que mi madre podría haber estado liada con él», dijo Sofía con cuidado. «¿El nombre de tu madre?» «Eulalia Velasco». Eso le hizo reflexionar. Se apoyó en el borde de su escritorio, con los dedos apretados. «Velasco. ¿No será por casualidad la misma Eulalia que enseñaba piano en el Conservatorio Real?» Sofía abrió ligeramente los ojos. «Sí, eso fue antes de que yo naciera, pero dio clases allí hasta 1991. Recuerdo haber oído hablar de ella», dijo, y era difícil saber si el tono de su voz era reverente o simplemente pensativo. Siempre llevaba perlas. Tenía fama de ser meticulosa. «Eso suena como ella». Miguel extendió la mano y abrió suavemente la caja de hojalata. Sacó la primera carta y la escaneó rápidamente. No tanto leyendo como midiendo la letra, el papel, la tinta. «Esto es real», dijo, más para sí mismo que para ella. El estilo, el tono, Dios, la intensidad. Este es el tipo de cosas con las que sueñan los historiadores. Documentos personales que contradicen el registro público. «¿Qué quieres decir?» «Bueno», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado.
Si son auténticas, sugieren que Arturo tuvo una aventura seria, tal vez incluso peligrosa, con una mujer de fuera de su esfera social, durante los años justo antes de que su familia quebrara y desapareciera de la sociedad madrileña. Sofía le miró fijamente. ¿Estás diciendo que estas cartas podrían explicar lo que le pasó? No por sí solas, dijo Miguel, pero podrían ser un hilo conductor. Y si empezamos a tirar, dejó colgar la frase. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Me ayudas a tirar de él? Por primera vez desde que ella entró, su sonrisa se suavizó en algo más. No un interés cortés, sino algo más personal. Sería un honor. A Miguel siempre le habían parecido las cartas la forma más pura de la memoria humana. Los diarios eran introspectivos, a veces dramatizados. Los documentos legales eran rígidos por omisión, pero las cartas eran mitad confesión, mitad actuación, escritas para una sola persona y destinadas a ser leídas con el corazón ligeramente entreabierto. Los colocó cuidadosamente en una larga mesa de la sala de lectura de colecciones especiales. Cada sobre estaba numerado a lápiz. Las páginas crujían con delicadeza, y Sofía observó cómo examinaba la tinta y los márgenes como un joyero estudia un anillo heredado. No los leeré todos a menos que usted lo diga, dijo ajustándose las gafas. Pero para rastrear la vida de Arturo, necesitaremos fechas, detalles, contexto. Sofía asintió. Léelas. Las dejó por alguna razón. Quizá quería que las encontraran. Miguel parecía agradecido. Abrió uno cerca del centro de la pila. Mayo de 1983. Dijiste que tu mujer no sospecha nada, pero sé que sus ojos me siguen cuando pasamos por la calle. Creo que sabe lo que somos, o quizá lo que fuimos. Siento que vuelvo a entrar en ti, como el aliento en unos pulmones que creía acallados. Exhaló por la nariz. No eran coqueteos pasajeros. Esto era obsesión, o amor, tal vez ambas cosas. ¿Me mencionó? Preguntó Sofía en voz baja. Miguel hizo una pausa. Todavía no. Está demasiado consumida por él. Ella asintió. No le sorprendió. La madre de estas cartas no era la mujer tranquila que le había preparado los almuerzos del colegio y le había enseñado a doblar las servilletas de lino con precisión militar. Esta Eulalia ardía. Abrió otro. Me dijiste que tu padre te desheredaría si lo supiera, que temías perder el negocio, la casa, el viñedo, y aún así me besaste como si fuera aire. Miguel ladeó la cabeza. ¿Viñedo? Sofía frunció el ceño. No creía que los de La Vega tuvieran tierras fuera de Madrid. No lo hicieron, no oficialmente, pero el tío de Arturo tenía propiedades en Castilla-La Mancha. Pequeña, operación boutique. Cerró más o menos cuando la familia se derrumbó. ¿Crees que fue allí donde se conocieron? Posiblemente. ¿O a dónde escaparon cuando necesitaron espacio? La mirada de Sofía se desvió hacia las ventanas moteadas por el sol. Era difícil conciliar estos fragmentos con la mujer que había conocido toda su vida. Su madre nunca había hablado de Arturo, ni siquiera de pasada, ni siquiera después de una copa de vino. ¿Qué le ha pasado exactamente a Arturo?, preguntó. Miguel sacó una carpeta de un armario cercano. En 1987, la empresa de la familia de La Vega, varias generaciones dedicadas a las finanzas y los bienes inmuebles, se declaró en quiebra. En 2 meses liquidaron sus activos. La matriarca se trasladó a París. Arturo desapareció. La casa de la calle Velázquez se vendió a una empresa de inversiones en menos de una semana. ¿Nadie investigó? Hubo rumores de fraude, de alguien que desaparecía con fondos, pero nada cuajó. Nunca se volvió a ver a Arturo, y su nombre se desvaneció de la memoria pública como el humo. Levantó la vista hacia ella. Estas cartas podrían ser el único relato de sus últimos años. ¿De quién era realmente? Y de lo que podría haber planeado, dijo Sofía en voz baja. Miguel levantó las cejas. Mi madre dijo una vez, durante uno de sus episodios de lucidez, que Arturo iba a dejarlo todo por ella. Yo no sabía a qué se refería. Ahora me pregunto si hizo testamento, o dejó algo que nadie encontró. Miguel golpea la mesa pensativo. Se supone que el último testamento de Arturo se perdió. El que se ejecutó databa de 1982. Dejaba todo a su familia y a sus negocios. Pero si había uno más reciente, podría haberla nombrado.
Exactamente. Sofía se echó hacia atrás, sin aliento. Eso la convertiría en parte del escándalo. Y si eso nunca saliera a la luz, entonces alguien tenía una razón para mantenerlo enterrado. El peso de aquello se instaló entre ellas. La idea de que su madre había sido algo más que un personaje secundario en la caída de otra persona, que podría haber sido fundamental en ella, alteró la comprensión que Sofía tenía de toda su familia. Miguel empezó a clasificar las cartas por fechas, apartando las que mencionaban nombres o lugares. Quiero cotejarlas con los movimientos conocidos de Arturo, dijo. Viajaba a menudo, y hay algunas lagunas en la cronología pública que podrían coincidir con sus cartas. ¿Crees que ella sabía que había desaparecido? Miguel vaciló. Si lo hizo, nunca lo dijo. Y si no lo hizo, eso convierte a estas cartas en una especie de elegía, ¿no? Una mujer escribiendo en silencio. Sofía se pasó una mano por el pelo, con la caja de hojalata aún abierta a su lado. Había al menos 30 cartas más, suficientes para trazar años de una vida secreta. ¿Puedes escanearlos? ¿Digitalizarlos? Empezaré hoy, dijo. Y mientras lo hago, deberías ir a casa. Revisa fotos antiguas, cualquier cosa que pueda decirnos más sobre sus reuniones, lugares, fechas. Sofía se levantó de mala gana, como si salir de la habitación pudiera romper el frágil hechizo. Miró una vez más la mesa, con las cartas esparcidas como pétalos. Gracias, Miguel. Levantó la vista de sus notas. Acabamos de empezar. El salón estaba en penumbra cuando Sofía volvió a casa, con las persianas bajadas hasta la mitad para protegerse del sol de la tarde. La casa se había vuelto más silenciosa en los últimos meses, como si contuviera la respiración junto con Eulalia. Cada tic-tac del viejo reloj de pared parecía resonar en un pasillo vacío. Encontró a su madre sentada en su silla habitual junto a la ventana, vestida con una Rebeca que en otro tiempo había sido azul pálido, pero que ahora parecía cansada y adelgazada por el tiempo. Su mirada estaba desenfocada, a medio camino entre el jardín exterior y los rincones sombríos de la memoria. Sofía entró despacio y se arrodilló a su lado, tomando una frágil mano entre las suyas. «Mamá», dijo con suavidad. Eulalia parpadeó y giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, pero al principio no se reconocieron. Luego, como si se disipara la niebla, su boca se contrajo en algo ligeramente parecido a una sonrisa. «¿Sofía?» «Sí, estoy aquí». Eulalia alargó unos dedos temblorosos y rozó un mechón de pelo de Sofía detrás de su oreja, un gesto que le resultó dolorosamente familiar. «Solías tener unos rizos tan salvajes», susurró, «como tu padre». Sofía tragó saliva. «Mamá, ¿te acuerdas de alguien llamado Arturo?» La sonrisa desapareció. La mirada de Eulalia se desvió de nuevo hacia la ventana. Sus manos se agitaron en el regazo. «Tenía manos amables», murmuró. Sofía se inclinó hacia él. «¿Quién lo hizo?» Hubo una larga pausa, luego casi demasiado bajo para oírlo. «Arturo. Solía traerme jazmines del pequeño patio junto al viejo café. No de los grandes de la Gran Vía. No, del escondido, detrás de la librería». A Sofía le dio un vuelco el corazón. Nunca había oído a su madre mencionar el jazmín, ni de un café, ni nada sobre ese hombre, ni en décadas, ni nunca. ¿Le querías? El rostro de Eulalia se endureció, casi irreconocible en ese momento. Miró a Sofía con una intensidad aguda y lúcida. Amor no es la palabra, fue la ruina, fue despertar. Sofía se sentó, atónita. «Encontré las cartas», dijo tras una pausa. Eulalia cerró los ojos y respiró entrecortadamente. «Nunca los envié», susurró. «¿Por qué no?» Los labios de su madre se apretaron. «Porque el mundo no recompensa a las mujeres que eligen el fuego». Sofía sintió que se le agolpaba una emoción en el pecho. Frustración, pena, algo parecido al asombro. «Nunca hablaste de él». «No había nadie a quien contárselo», dijo Eulalia. «Tu padre no hacía preguntas que no quería que se respondieran». ¿Lo sabía? Creo que sospechaba, pero para entonces Arturo ya se había ido. ¿Ido a dónde? Su madre no contestó. En lugar de eso, inclinó la cabeza hacia atrás y miró al techo. Las arrugas de su rostro se hicieron más profundas, como las de una carta antigua.
Dijo que nos iríamos, que desapareceríamos juntos, que empezaríamos de nuevo. Pero los hombres como él siempre creen que tienen más tiempo. Sofía volvió a cogerle la mano, pero Eulalia ya estaba lejos, con los ojos vidriosos y los labios ligeramente entreabiertos, mientras volvía a sumergirse en el recuerdo que había invocado. Un silencio floreció entre ellos, pesado por todos los años que habían pasado sin explicación. Finalmente Sofía volvió a hablar, esta vez más suavemente. ¿Te dejó algo? ¿Algo? Los dedos de Eulalia se crisparon. Luego dijo, con una voz tan débil que parecía el viento a través de las cortinas. Me prometió que se ocuparía de mí. Dijo que estaba todo por escrito. Pero las promesas son solo palabras hasta que alguien decide que importan. A Sofía se le saltaron las lágrimas. ¿Qué ha pasado, mamá? Pero la luz de la mirada de Eulalia había vuelto a apagarse. Volvió la cara hacia la ventana y no respondió. Sofía se sentó con ella un rato, observando cómo las sombras se deslizaban por la alfombra. Quería gritar, exigir respuestas, pero se quedó quieta, como se hace en los museos, temerosa de perturbar el pasado. Esa misma noche abrió otra de las cartas. Me dijiste que los papeles estaban listos, que todo lo que necesitaba era tu firma, pero entonces desapareciste durante una semana. Cuando volviste, tus ojos habían cambiado. Dijiste que tu hermano lo sabía, que todo podría venirse abajo. Sofía lo leyó 2 veces. Una firma, un hermano, una semana de silencio. Y de repente, supo qué era lo siguiente que tenía que preguntarle a Miguel. La Fundación Bernal estaba escondida entre 2 embajadas, en una tranquila calle del distrito madrileño de Chamberí. Era el tipo de lugar por el que uno puede pasar a diario y nunca llegar a verlo. Un edificio de arenisca tras una verja de hierro forjado, envuelto en hiedra y silencio. Sofía nunca había estado allí. Miguel la recibió en la entrada, con una carpeta en la mano y un aspecto algo más arreglado que de costumbre. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y llevaba una americana que parecía prestada de otra versión de sí mismo, una que se preocupaba por ser tomada en serio. Aceptó vernos, dijo Miguel, ofreciendo una media sonrisa. Ni siquiera dudó cuando mencioné el nombre de Arturo. ¿Dijiste que lo conocía? De la forma en que los hombres así se conocen, a través de clubes, fundaciones, tratos susurrados. Leonardo Bernal era la mitad tranquila del viejo dinero de Madrid. Hizo la mayor parte de su fortuna en tecnología tras el crack, pero se crió entre la misma porcelana y política que Arturo. Los condujeron a una habitación que olía ligeramente a cedro y a papel limpio. Los ojos de Sofía se posaron primero en los libros, cientos de ellos encuadernados en verde oscuro y azul marino, muchos de ellos primeras ediciones. Al fondo, una chimenea fría. Encima colgaba un cuadro, un paisaje del centro de España, brumoso y dorado. Entonces entró el hombre. Leonardo Bernal era mayor de lo que ella esperaba, de unos 60 años, alto y elegantemente vestido con chaleco oscuro y corbata burdeos. Tenía la presencia de alguien que no habla a menudo, pero que siempre espera silencio cuando lo hace. Miguel les presentó rápidamente. Señor Bernal, gracias por su tiempo. Ella es Sofía Velasco. Leonardo le cogió la mano con suavidad, estudiándola con una mirada que no le pareció cruel, sino casi cómplice. Velasco, murmuró. ¿La hija de Eulalia? A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. ¿Conocías a mi madre? Sabía de ella, dijo inclinando la cabeza. Tocaba a Chopin como si dijera un secreto en voz alta. Señaló las sillas. Se sentaron. Miguel abrió la carpeta y sacó una copia de una de las cartas. Estamos investigando la relación entre Arturo de la Vega y Eulalia Velasco. Estas cartas, unas 30 en total, documentan un romance de varios años. Creemos que Arturo pudo redactar un testamento en el que la nombraba beneficiaria. Leonardo no pestañeó. Recuerdo ese rumor, dijo. Se susurraba en los clubes a altas horas de la noche, cuando la familia de la Vega aún importaba. ¿Conocías personalmente a Arturo? Preguntó Sofía. Leonardo asintió lentamente. Era 5 años mayor, elegante, brillante, condenado. Sofía se inclinó ligeramente. ¿Crees que escribió un Nuevo Testamento? Creo, dijo Leonardo con cuidado, que Arturo preparó una serie de cosas en esos últimos meses. Un testamento independiente, cartas, quizá incluso un plan de fuga.
Entonces, ¿por qué no salió nada a la superficie? Preguntó Miguel. Porque los hombres como Arturo nunca fueron totalmente dueños de sus propias vidas, respondió Leonardo. Puede que amara a su madre, señorita Velasco, pero él pertenecía a su familia, a sus obligaciones, a su legado. La voz de Sofía era tranquila. ¿Sabías que planeaba irse? Leonardo vaciló y luego asintió. Me lo dijo una noche en el Ateneo. Dijo que estaba cansado de las jaulas de oro, que había encontrado algo verdadero y que no quería perderlo. Le dije que no fuera tonto. ¿Y qué hizo? Desapareció, dijo Leonardo, y su voz era más fría ahora. Un día sin decir una palabra. Su hermano lo encubrió. Su madre huyó a Francia. El testamento nunca salió a la luz. Y la mujer que decía amar quedó atrás. Los dedos de Sofía se apretaron ligeramente en su regazo. Te creo, dijo. Creo que hubo un testamento. Leonardo la miró en silencio. Sé que lo hubo. Yo lo vi. Miguel inhaló bruscamente. ¿Qué? Yo era su testigo. Me pidió que lo guardara, que lo mantuviera a salvo. Temía que se destruyera si lo dejaba en la casa. Pero cuando desapareció, yo entré en pánico. Lo sellé en los archivos bajo anonimato. Lo he guardado allí durante casi 40 años. Sofía le miró fijamente, con 1000 preguntas colisionando en su pecho. ¿Por qué me dices esto ahora? Leonardo la miró. Su voz, cuando habló, era más suave que antes. Porque tu madre se está muriendo, y porque has venido pidiendo, no dinero, sino la verdad. Eso me dice que es el momento. Se levantó despacio y se acercó a un archivador que había cerca de la pared. Abrió un cajón y sacó un sobre pequeño y plano. Me encargaré de que lo entreguen mañana, pero ten cuidado. La verdad, cuando se entierra demasiado tiempo, tiende a dibujar sombras cuando se desentierra. La cafetería apenas estaba señalizada. Una puerta azul desconchada detrás de una librería descolorida de la calle del Pez. Un lugar que no se encontraba a menos que se buscara. E incluso entonces había que desearlo. Miguel la había llamado aquella mañana y le había dicho simplemente, creo que lo he encontrado, el café del jazmín. Sofía permaneció fuera un largo rato, con la mano apoyada en el picaporte de hierro forjado. Una suave fragancia provenía del patio cercano. Jazmín, inconfundible y silvestre. Se preguntó si ese aroma siempre había estado ahí, esperándola para conducirla a aquel lugar. Dentro, el café era tenue y cálido, con sillas de madera desparejadas y una luz dorada que se filtraba a través de cortinas de encaje. No sonaba música, el tipo de silencio que te invita a escucharte a ti mismo. Miguel ya estaba sentado en una mesa de la esquina con 2 cafés. Levantó la vista y sonrió ligeramente. Lo has conseguido. Se sentó en la silla frente a él. Este lugar parece un secreto. Lo era. Lo encontré mencionado una vez en una nota a pie de página en una vieja guía de la ciudad de los años 70. Arturo traía clientes extranjeros. Era extraoficial, lejos de la multitud, y señaló hacia la parte de atrás. Ese patio coincide con la descripción de una de las cartas de tu madre. Sofía se volvió. Por la ventana asomaba un pequeño jardín amurallado, cubierto de hiedra y enredaderas de jazmín que trepaban por la piedra. Ella realmente estuvo aquí, susurró. Miguel asintió. Hablé con la hija del dueño. Sus padres regentaban este local en los años 80. Recuerda a una mujer que venía a menudo, siempre sola, siempre de rojo. Sofía sonrió con tristeza. Tenía un abrigo de lana rojo. Lo llevaba incluso en primavera. Se inclinó hacia adelante, con los dedos alrededor de su taza de café. He estado pensando en algo que ella me escribió, en esa carta de junio de 1983. Tu hermano quemaría los periódicos si lo supiera. Lo veo en sus ojos cuando nos mira desde el otro lado de la habitación. ¿Crees que su hermano sabía lo del testamento? Creo que es muy posible que el hermano de Arturo destruyera cualquier cosa que amenazara la línea hereditaria. Pero si Leonardo guardó una copia... Sofía negó con la cabeza. No entiendo por qué Arturo confiaría en un hombre como Bernal. Porque no era como su hermano, dijo Miguel. Y quizá pensó que Bernal no ganaba nada traicionándole. Guardaron silencio un momento. Sofía removió su café, la cerámica tintineó suavemente. Iba a cambiar su vida por ella. Estaba dispuesto a dejarlo todo. Y aún así desapareció.
¿No crees que fue voluntario? Miguel se echó hacia atrás. Un hombre tan preparado, con tanto que perder. Creo que algo pasó. O le obligaron a salir, o alguien se aseguró de que desapareciera. Un escalofrío la recorrió. ¿Crees que está muerto? Miguel vaciló. Creo que, de un modo u otro, nunca pasó de 1987. Tanto si lo enterraron en un viñedo como si se compró una nueva vida en Argentina, dejó de ser Arturo. Sofía miró alrededor del café, la madera vieja, la vela parpadeante en una mesa cercana. Se sentía como si estuviera sentada dentro de un fantasma. Un lugar embrujado por miradas, manos que se rozan en secreto, tazas de expreso amargo que se beben en tenso silencio. Cuando era pequeña, recuerdo que a veces llegaba tarde a casa. Una vez le pregunté dónde había estado. Me dijo que había estado con una amiga del conservatorio, ensayando para un recital. Le creí. Miguel cruzó la mesa y le tocó suavemente la mano. Te lo ocultó porque quería protegerte. Se lo ocultó a todo el mundo. Sonrió débilmente. Pero ahora ya lo sabes. Y saber no solo cambia el pasado, cambia lo que haces con el futuro. Miró su mano. Sus dedos eran cálidos, firmes. Hacía mucho tiempo que nadie la tocaba con simple amabilidad, sin expectativas. Hay algo reconfortante en esto, dijo, como si estuviéramos terminando algo que quedó sin hacer. Les estamos dando un final, dijo Miguel, aunque no sea el que ellos planearon. Justo en ese momento, la puerta del café crujió al abrirse, y una brisa volvió a agitar el aroma a jazmín en el aire. Sofía se volvió hacia el patio. En su mente, casi podía verlos. A su madre con aquel abrigo rojo, a Arturo inclinado hacia ella, susurrándole algo al oído que la hizo sonreír como si aún no hubiera aprendido lo corto que es el tiempo. El sobre llegó 2 días después, entregado en mano, en un coche sin matrícula, por un hombre con abrigo oscuro que preguntó por Sofía por su nombre, y solo dijo, del señor Bernal. No esperó respuesta. Simplemente le entregó el sobre, hizo una leve reverencia y se marchó. La llevó dentro como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Era más pesado de lo que esperaba. Dentro había una carpeta de papel manila, cuidadosamente sellada con cera roja. Llevaba adjunta una nota escrita con letra minimalista, para Sofía Velasco, en memoria de los que esperaron demasiado para decir la verdad. LB. Se sentó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había hecho los deberes de niña, y lo abrió lentamente. El testamento estaba fechado el 21 de junio de 1985. Llevaba la firma de Arturo de la Vega y 2 testigos, Leonardo Bernal y un tal Camilo Ferrer. Miguel llegó 20 minutos después, un poco sin aliento por la caminata y aún quitándose la bufanda cuando vio el documento abierto sobre la mesa. Esto es, ella asintió. Es real, fue notariada. Miguel se sacó las gafas y leyó en silencio, con los labios apretados por la concentración. Mira aquí, dijo finalmente, señalando una sección cerca del final. En caso de mi muerte, desaparición o incapacidad, dejo el contenido de mi patrimonio personal, incluidos, entre otros, los bienes inmuebles, las posesiones financieras y todas las obras de arte y cartas, dividido equitativamente entre Irene de la Vega y Eulalia Velasco. Sofía parpadeó. ¿Irene? Esa es la hija de Arturo, o, al menos, la hija que él decía que era suya. Nunca se hizo público. Tendría unos 5 años en el momento del testamento. ¿Sabemos algo de ella? Miguel frunce el ceño. Había rumores. Arturo tuvo una amante antes que tu madre, una joven asturiana. La familia lo negó todo, por supuesto, y nunca se reconoció públicamente a ningún hijo. ¿Y mi madre? Susurró Sofía. La puso por escrito, lo dijo en serio. Miguel tocó el borde del papel como si fuera sagrado. Era un acto de rebeldía. Estaba cortando lazos con su familia, entregando su legado a 2 mujeres que los de la Vegas habrían borrado. Sofía se levantó y se acercó a la ventana, intentando tranquilizarse. La ciudad palpitaba en silencio más allá del cristal, sin que Madrid se inmutara por las revelaciones que estaban cambiando su mundo. Si esto hubiera salido en 1987, dijo, todo habría sido diferente. Mi madre habría tenido algo, protección, un nombre, un legado. Miguel asintió. Y alguien tenía una razón para asegurarse de que eso no ocurriera. Se sentó golpeando con los dedos en el borde de la mesa. ¿Conoce a este otro testigo? ¿Camilo Ferrer? No.
Lo investigaré. Podría ser la clave para probar la legitimidad del testamento. Sofía se volvió. Aún tenemos las cartas. Su versión de la historia. ¿Pueden ayudar? Miguel sonrió débilmente. No son documentos legales, pero son registros emocionales. Rellenan huecos, muestran continuidad, demuestran la intención, sobre todo si los de La Vegas intentan impugnar el testamento, que podrían hacerlo, incluso ahora. Ella suspiró. No es por el dinero, Miguel. Lo sé. Se trata de devolverle la dignidad que le robaron, de hacer de ella algo más que una sombra en la tragedia de otro. Se levantó y caminó hacia ella. Lo estás haciendo. Con cada página que descubres estás contando su historia. Sofía le miró. ¿Crees que Arturo la amaba? Miguel dudó solo un segundo. Yo creo que sí, o al menos le encantaba en lo que ella le permitía convertirse cuando estaban juntos. Era una respuesta romántica, y algo en ella le dio ganas de llorar. Aquella noche, cuando Miguel se marchó, volvió a sentarse con el testamento. Leyó cada línea e imaginó a Arturo escribiéndola, con su pluma lenta pero segura. Imaginó el temblor de su mano cuando añadió el nombre de su madre. Y entonces sacó otra carta, una que aún no se había atrevido a abrir. Era más gruesa que las otras, y el sobre no tenía fecha. Dentro había 5 páginas, garabateadas con la letra más oscura y furiosa de su madre. Palabras cortadas y desangradas por el dolor. Me han dicho que estás muerto. No les creo. Un hombre no desaparece como el vapor. Un hombre que sostuvo mi cara entre sus manos y dijo, estoy construyendo una vida para nosotros. No desaparece a menos que alguien lo haga desaparecer. A Sofía se le cortó la respiración. Lo llamarán negocio, lo llamarán escándalo, pero yo lo llamo robo. Ellos te robaron y me dejaron con el silencio. Cerró la carta lentamente. Su madre no solo había perdido el amor, sino también la guerra. Una guerra privada que había librado en silencio, sin nadie que oyera sus gritos de guerra. Hasta ahora. Era casi de noche cuando llamaron a la puerta. Sofía acababa de servirse una taza de té y se disponía a releer el testamento cuando el sonido resonó en el piso. Firme, deliberado, no el golpecito vacilante de un repartidor o un vecino. Por un momento pensó en ignorarlo. Luego volvió a sonar, más fuerte. Abrió la puerta. La mujer que estaba allí parecía tener unos 30 años, quizá 40 y pocos. Tenía el pelo oscuro suelto, los pómulos afilados y una presencia que le resultaba extrañamente familiar, como cuando oyes las notas de una canción que una vez te encantó, pero que no sabes dónde suena. ¿Es usted Sofía Velasco?, preguntó la mujer con voz baja, casi dubitativa. Sí, siento venir sin avisar. Me llamo Irene, Irene Ramírez. Sofía parpadeó. El nombre no significaba nada al principio, pero luego se asentó. Irene, como en... como Irene de la Vega, dijo con voz más firme ahora. Una vez me dijeron ese nombre, en voz baja, y luego me lo quitaron. La mano de Sofía se apretó contra el marco de la puerta. Será mejor que entres. Estaban sentadas en el salón, una enfrente de la otra, con un silencio denso y extraño. Eulalia dormía en la habitación de al lado, y Sofía oía el débil zumbido del monitor que tenía junto a la cama de su madre. Irene recorrió el apartamento con la mirada, escudriñando la estantería, el piano de la esquina, la pila de papeles sobre la mesa del comedor. «Las has estado leyendo», dijo, señalando las cartas con la cabeza. «Sí. ¿Y el testamento?», Sofía dudó. «¿Cómo lo sabes?». La sonrisa de Irene era cansada. «Porque llevo toda la vida persiguiendo fantasmas, y últimamente algunos han empezado a responderme». Metió la mano en el bolso y sacó una sola foto, arrugada y descolorida. Se la entregó. Mostrábala a una mujer joven, apenas salida de la adolescencia, sentada en un muro de piedra junto a un viñedo. Arturo estaba a su lado. Se le veía relajado, riendo, con el brazo alrededor de los hombros. En el regazo de la mujer había una niña de no más de 5 años que miraba a la cámara con el pelo rizado, recogido con una cinta. «Nací en Asturias», dijo Irene. «Mi madre era discreta. Me dijo que mi padre era alguien importante, alguien que se preocupaba por nosotros, pero que no podía quedarse.
No supe su nombre hasta los 14 años. Solo lo dijo una vez, Arturo de la Vega, y nunca más. Sofía se quedó mirando la foto. Encontré esto cuando murió, junto con una carta y un nombre, Leonardo Bernal. Me puse en contacto con él. Le dije lo que había encontrado. Al principio se negó a hablar. Entonces un día dijo que había alguien más, alguien con respuestas que yo necesitaba. Tú. Sofía dejó la foto con cuidado. ¿Por qué ahora? Irene exhaló. Porque creo que merezco saber quién soy. Y porque creo que tú y yo podríamos ser algo más que dos mujeres dando vueltas a la misma historia. Sofía la miró. ¿Crees que somos hermanas? No lo sé, dijo Irene, pero me gustaría averiguarlo. Las palabras colgaban entre ellos, frágiles y audaces. Sofía miró a la mujer sentada frente a ella. La forma de sus ojos, la fuerza de su voz, la historia cosida en los lugares silenciosos de su rostro. Era imposible, y sin embargo no lo era. Haremos una prueba de ADN, dijo en voz baja. Irene asintió. Ya he traído el kit. Hubo una larga pausa y entonces Sofía sonrió débilmente. A su pesar. ¿Estás preparada? He tenido mucho tiempo para preguntarme. Permanecieron sentados en silencio unos instantes más. Fuera, el sol se deslizaba por debajo de los tejados y se adentraban las sombras de la ciudad. Finalmente, Sofía dijo, si esto es cierto, si estamos conectados, entonces significa que nunca nos borraron de verdad. Significa que seguimos aquí. La voz de Irene era tranquila. Y significa que podemos terminar la historia. La espera fue peor de lo que ninguno de los dos admitió. Sofía depositó el sobre sellado con la muestra de ADN en el buzón, con unas manos que no dejaron de temblar hasta que volvió a subir. Irene, a pesar de su serenidad exterior, estaba sentada rígida en el sofá, con los dedos repiqueteando a un ritmo ausente contra su rodilla. Pasaron los días siguientes orbitando uno alrededor del otro con cuidado, ni dispuestos a avanzar ni a retroceder. Eulalia durmió la mayor parte del tiempo, despertándose solo de vez en cuando, con los ojos parpadeantes de un reconocimiento que se desvaneció antes de arraigar. Entraron en un extraño ritmo. Irene preparaba el café, Sofía doblaba mantas, hablaban en voz baja, como si estuvieran en una iglesia de viejos secretos. Una tarde, tras un largo paseo que no llevó a ninguna parte, volvieron a casa y encontraron a Miguel esperando fuera del edificio. «¿Tienes correo?», dijo levantando un sobre marrón. «Llegó a mi despacho. Alguien lo reenvió allí, probablemente pensando que era académico». Sofía lo abrió, con la respiración entrecortada. No era del laboratorio de ADN, sino más antiguo, escrito a máquina en papel de carta amarillento. Una carta de Camilo Ferrer. Miguel lo hojeó con ella. Fue el segundo testigo en el testamento de Arturo. La carta era breve y precisa. Yo estaba allí. Arturo tenía miedo. Nos dijo que su hermano había interceptado un borrador del testamento, que le habían advertido. Si intentaba dejar algo a Eulalia o al niño, habría consecuencias. Arturo lo firmó de todos modos. Me fui de Madrid al día siguiente. Sofía leyó 2 veces la última línea. Si estás leyendo esto, es que ha llegado el momento. Me atengo a lo que vi, y por lo que Arturo pretendía. Miguel levantó la vista. Esto podría ser suficiente. Con la confirmación de Bernal y la declaración de Ferrer, esto podría legitimar el testamento. Y dale a Irene lo que se le debe, dijo Sofía en voz baja. Irene entró en la habitación como si la hubieran llamado, apartando el viento de su abrigo. ¿Qué me he perdido? Sofía le entregó la carta. Vio cómo cambiaba la cara de Irene, no de sorpresa, sino con la serenidad de quien ve por fin el contorno de una puerta contra la que lleva años empujando. Lo intentó, susurró Irene. Realmente lo intentó. Aquella noche, cuando Miguel se marchó, el apartamento volvió a estar en silencio. Pero esta vez, el silencio no parecía vacío. Se sentía expectante. Sofía e Irene estaban sentadas una al lado de la otra en el sofá, bebiendo vino y hojeando viejas fotografías. Algunas eran de Eulalia, más joven, de ojos fieros, siempre serena. Otras eran de Sofía, sonriendo ante tartas de cumpleaños o sentada con las piernas cruzadas en recitales. Solía imaginármelo, dijo Irene, con voz suave. A mi padre.
¿Cómo sería? ¿Cómo sonaría su voz? A veces le daba una profesión: pintor, marinero, cirujano. Cambiaba según mi estado de ánimo. ¿Y tu madre? Nunca me dijo más de lo necesario. Dijo que se había ido. Eso era todo. Solía pensar que quería decir que estaba muerto, pero ahora sé que se refería a algo totalmente distinto. Sofía ladeó la cabeza. ¿Quieres saberlo con seguridad? ¿Sobre nosotros, quiero decir? Irene se volvió hacia ella. Ya siento que lo sé, pero sí, quiero la verdad, aunque sea turbia. 3 días después llegaron los resultados. Se sentaron juntos a la mesa mientras Sofía abría el sobre. Miguel también estaba allí, callado con las manos cruzadas. Leyó los resultados una vez mentalmente y luego en voz alta. Probabilidad de parentesco entre medio hermanos: 99,94%. Nadie habló por un momento. Irene soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Sofía se quedó mirándola, atónita. No con miedo o duda, sino con algo más suave, algo sagrado. Es real, susurró. La sonrisa de Irene tembló. Somos reales. Sofía le tendió la mano al otro lado de la mesa. Bienvenida a casa. Miguel carraspeó suavemente. Esto lo cambia todo. No, dijo Sofía, todavía agarrada a Irene. Lo explica todo. Y ahora empezamos de nuevo. Aquella noche, mientras Irene y Miguel hablaban de lo que podría venir a continuación, abogados, documentos, decisiones, Sofía se deslizó hasta la habitación de su madre. Eulalia estaba despierta, con los ojos entreabiertos, fijos en el techo. Mamá, susurró cogiéndole la mano. La he encontrado. A Irene. Es mi hermana, la hija de tu Arturo. Por un segundo, nada. Entonces, débilmente, la boca de su madre se curvó en el fantasma de una sonrisa. Bien, murmuró. Ahora estamos todos aquí. Y justo así, el silencio dentro de Sofía se rompió en algo nuevo. Ocurrió un jueves por la mañana, justo cuando la luz se colaba por las rendijas de las persianas de la habitación, pintando largas rayas doradas en el suelo. La enfermera, Marta, acababa de terminar su rutina habitual. Medicación, suaves canciones de cuna de la vieja radio, suave cepillado del pelo blanco de Eulalia. Todo parecía normal, o tan normal como lo era el lento devanarse de los recuerdos. Sofía oyó que llamaban suavemente a la puerta de su estudio, y cuando la abrió, Marta estaba allí de pie con los ojos ya húmedos. Creo que deberías venir, dijo con suavidad. La habitación estaba tranquila, demasiado tranquila, sin el zumbido del monitor, ni el aliento contra la almohada. Solo Eulalia inmóvil, con una expresión de serenidad imposible, como si acabara de exhalar el último hilo de música de una noche olvidada y dejara que el silencio la poseyera. Sofía estaba sentada junto a la cama de su madre, con los dedos enroscados en torno a la frágil mano que una vez había guiado la suya sobre las teclas del piano. Irene estaba en la puerta, abrazada a sí misma, observándola con una expresión demasiado complicada para las palabras. Por un momento no hubo lágrimas, solo presencia. Y entonces, como si la verdad tuviera que sonar una última vez, llegó el recuerdo. Sofía de niña, sentada en la alfombra mientras su madre tocaba a Chopin al anochecer, las notas llenando el apartamento como un perfume. Entonces no conocía la nostalgia, la pérdida. Solo conocía el sonido del amor cuando era demasiado grande para las palabras. Ella esperó, dijo Irene en voz baja, a que lo supieras, a que todo se dijera. Sofía levantó la vista, parpadeando con fuerza. Lo llevó durante tanto tiempo. Los dos lo hicisteis. Permanecieron sentados un rato, los tres en aquella habitación, dos hijas y la mujer que nunca había dejado de amar a alguien a quien no se le permitía conservar. El funeral fue pequeño. Sofía eligió una capilla cerca del conservatorio, donde las vidrieras proyectaban caleidoscopios de color sobre los bancos. Ella misma tocó el piano, nocturno en mi menor, porque su madre lo habría querido, porque Chopin siempre había sido la forma que tenía Eulalia de hablar en voz alta sin ser interrumpida. Solo vinieron unas pocas personas, un antiguo alumno, un viejo amigo del barrio. Miguel estaba allí, tranquilo al fondo, e Irene a su lado, con la mano en la suya. Después, mientras los invitados se retiraban,
Irene entregó a Sofía una cajita envuelta en terciopelo de color ciruela. Ella guardaba esto, dijo Irene. Estaba en una de las cartas. Creo que era para ti. Dentro había un broche de plata, con forma de flor de jazmín, delicado y antiguo. En la parte de atrás, un grabado. Para mis hijas, que florezcan donde nadie ve. Para mis hijas, que florezcan donde nadie mire. Sofía trazó las palabras con el dedo. Ella lo sabía. Ella siempre lo supo, dijo Irene, solo que no tenía dónde decirlo. Aquella noche, el apartamento parecía más ligero, como si se hubiera abierto una ventana tras años de quietud. El aire volvía a moverse. Ahora el silencio tenía forma, no peso. Miguel vino con comida y una botella de Rioja. Cocinó mientras las hermanas se sentaban en el suelo, ordenando viejas fotografías, riendo en voz baja, el tipo de risa que surge de la pena suavizada por la verdad. Más tarde, después de cenar, Miguel les sirvió una copa de vino a cada uno y levantó la suya. Por Eulalia, dijo, que no consiguió su final, pero os dejó a los dos la oportunidad de escribir uno. Chocaron las copas. Sofía sintió que le subía el calor al pecho, no solo por el vino, sino por lo que no habían dicho y que se había ido formando entre ellos, silencioso y seguro. Cuando los platos estuvieron listos e Irene se fue a la cama, Miguel se quedó en la puerta con las llaves en la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Sofía asintió. Así es. Hizo una pausa, se inclinó hacia ella y la besó suavemente en la mejilla, rozándola con la mano. Un roce que prometía paciencia, no presión. Ella sonrió. Vuelve mañana, dijo. Lo hizo. La notaría de la calle Serrano era silenciosa, revestida de caoba oscura y libros de contabilidad encuadernados en cuero que daban la impresión de que ninguna verdad había entrado o salido del edificio sin ceremonia. Sofía estaba sentada junto a Irene en la larga mesa, con los dedos apretados en el regazo. Frente a ella se sentaba un abogado del bufete de Leonardo Bernal, un hombre de traje gris, voz cuidada y caligrafía inmaculada. Miguel también estaba allí, callado en un rincón, su presencia como un metrónomo constante. La carpeta que contenía el Segundo Testamento de Arturo de la Vega descansaba en el centro de la mesa, flanqueada por una carta notarial de Camilo Ferrer y una declaración jurada del propio Bernal. Todo estaba en su sitio. Todos los documentos han sido revisados y autentificados, comenzó el abogado. No hay precedente legal para anular esta versión del testamento, dadas las firmas de los testigos y la cadena de custodia. El plazo de prescripción para impugnar el documento expiró hace tiempo. Entonces, dijo Irene, con voz clara pero suave, ¿esto es oficial? Sí, señorita. Tanto usted como la señora Velasco, señaló con la cabeza a Sofía, están legalmente reconocidas como beneficiarias del patrimonio personal de Arturo de la Vega, tal y como se recoge en el testamento. Irene bajó la mirada, como si las palabras tuvieran peso e intentara asimilar todo su significado. ¿Qué incluye eso ahora? El abogado se aclaró la garganta. La mayoría de los activos líquidos de Arturo fueron absorbidos por el patrimonio familiar o se perdieron durante el colapso. Sin embargo, queda un bien notable, una pequeña propiedad vitícola en Castilla-La Mancha. Estaba a nombre personal de Arturo. Su transferencia se retrasó debido a complicaciones en torno al testamento, pero con esta versión ahora autentificada, la propiedad se dividirá. Sofía parpadeó. ¿Un viñedo? Miguel sonrió débilmente. El que se menciona en la carta de tu madre. Es real. ¿Y sigue funcionando? El abogado asintió. Apenas. Lo mantiene un jardinero que creía que pertenecía a un antiguo holding. Es modesto, pero es suyo. Hubo una pausa. Luego Irene se rió, tranquila, incrédula. Un viñedo. De un hombre que nunca conocí, que podría ser mi padre, que lo dejó enterrado en un testamento que nadie debía encontrar. Sofía sonrió también, los bordes de su pena curvándose hacia arriba en algo nuevo. Es poético, en cierto modo. El abogado se puso en pie. Habrá documentos para que firmes, por supuesto, pero por hoy puede considerarlo hecho. Los dejó solos en la habitación. La puerta se cerró suavemente. Irene se volvió hacia Sofía, con los ojos muy abiertos. No pensé que sentiría nada. ¿Y ahora? Me siento
como si hubiera llegado hacia alguna parte, como si todas las preguntas que solían resonar por fin aterrizaran. Sofía extendió la mano por encima de la mesa. Entonces vamos a verlo, el viñedo. Vayamos a buscar el lugar que él quería que tuviéramos. El viaje a Castilla-La Mancha fue largo, pero extrañamente reconfortante. La carretera serpenteaba entre olivares y pueblos polvorientos, con un cielo inmenso y azul cobalto. Cuando el sol empezó a ocultarse, proyectando largas sombras sobre las colinas, tomaron un estrecho camino de tierra, flanqueado por muros de piedra y hierba seca. Al final del camino había una casa modesta, blanqueada por el sol, con tejados de terracota y una vista que se extendía kilómetros y kilómetros. Detrás de ella, las hileras de viñas se deslizaban suavemente por las colinas, dormidas ahora, pero a la espera. El jardinero, un hombre tranquilo llamado Esteban, se reunió con ellos en la puerta. Miró entrecerrando los ojos los papeles que le entregó Miguel, y luego a las hermanas. ¿Sois sus hijas?, preguntó, como si viera algo olvidado hace tiempo. Lo estamos, dijo Irene. Esteban abrió la puerta con un movimiento de cabeza. Entonces ahora es tuyo. Dijo que algún día vendría alguien. Me hizo prometer que la mantendría respirando. Recorrieron el viñedo en silencio, con las manos rozando las frías cepas, el suelo seco y antiguo bajo los pies. Sofía cerró los ojos y dejó que el viento le moviera el pelo. Se imaginó a Eulalia aquí, con su abrigo rojo ondeando al viento, y a Arturo a su lado, susurrando planes que solo el cielo oía. Irene tocó una enredadera y sonrió. Se parece a él, de algún modo, aunque nunca le conocí. Tú le conocías, dijo Sofía en voz baja. Los dos lo conocíamos, de diferentes maneras. De vuelta a casa, Esteban les había dejado un pequeño paquete dentro. Estaba envuelto en papel marrón, atado con cordel y etiquetado con tinta descolorida. Para cuando vuelvan las hijas. Dentro había una botella de vino de la cosecha 1985. La etiqueta llevaba el nombre, Flor Escondida. Sofía se quedó mirándolo, con el corazón henchido. Una flor escondida, murmuró. Un regalo que nunca llegó a dar, añadió Irene. Esa noche se quedaron en la casa del viñedo. Miguel cocinó pasta en la vieja estufa mientras Sofía e Irene encendían velas en la terraza. Comieron bajo un manto de estrellas, envueltos en jerseys de lana y con la tranquila certeza de que la historia no había terminado, solo se había tomado su tiempo. El viñedo se despertó lentamente con la primavera. En marzo, las viñas estaban salpicadas de los primeros brotes verde pálido. Esteban se quedó, sus manos silenciosas sacando vida de unas raíces que casi habían olvidado lo que significaba crecer. Irene pasaba los días catalogando el contenido de la pequeña casa, antiguos libros de contabilidad, herramientas, botellas olvidadas, y Sofía, por primera vez en años, dejó de apresurarse. Una mañana estaba descalza en la terraza, con la luz del amanecer rozando los campos, y pensó, así es la quietud cuando no está vacía. Decidieron conservar el viñedo, no venderlo, no renovarlo para convertirlo en algo nuevo y elegante, sino restaurarlo en su modesto y palpitante corazón. Un lugar nacido del secreto y el dolor, ahora moldeado por la elección y la pertenencia. Sofía se alejó de la enseñanza, no porque no le gustara, sino porque otra cosa había empezado a llamarla con más insistencia. Las cartas. La voz de su madre, la ausencia de Arturo, la aparición de Irene, todo necesitaba vivir en algún lugar más allá de la memoria. Así que empezó a escribir. Una vez a la semana alquilaba un pequeño escritorio en un espacio de coworking de Madrid. Un cambio de ritmo con respecto a la viña. Miguel lo llamaba su reset urbano. A veces se dejaba caer por allí, le traía café o pastas. Nunca interrumpía su escritura, solo se sentaba cerca con su propio libro. El libro tardó en formarse. Algunos días las palabras llovían a cántaros. Otros llegaban a regañadientes, pero llegaban. Lo tituló Las cartas que Eulalia nunca envió. En parte memorias, en parte novela, en parte recuento histórico. Entrelazaba la voz de Eulalia con la de Sofía. Miguel la ayudó a rastrear los documentos legales y las líneas temporales, e Irene le ofreció fragmentos de memoria que no sabía que aún tenía dentro. Juntos, cosieron un tapiz que se había roto en demasiados sitios como para contarlos. Una pequeña editorial lo eligió casi de inmediato. Tiene algo atemporal,
dijo el editor. Parece una confesión y una historia de amor a la vez. Sofía no lloró cuando recibió la noticia. Se limitó a mirar el viñedo frente a su ventana, el broche de su madre prendido en su Rebeca, y susurró, «Nunca fuiste invisible». La noche que llegó la primera copia de prueba, Miguel cocinó de nuevo. Sus características gambas al ajillo y un plato que insistía en que había aprendido de un amigo de Valencia, aunque Sofía sospechaba que mentía por su estilo. Irene trajo 2 botellas de flor escondida, ahora por fin etiquetadas con sus nombres. Bodega Velasco Ramírez. Las hermanas firmaron ellas mismas el primer caso. Nunca haremos mucho, rió Irene, dando vueltas a un vaso. Pero sabe a historia, sabe a algo sobrevivido, respondió Sofía. Más tarde, cuando el sol había bajado y las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes del porche, Miguel y Sofía se pararon al borde del viñedo, donde la luz se desvanecía en colinas púrpuras. «Has cambiado», le dijo, rodeándola con un brazo. «Tú también. No esperaba encontrar todo esto. Tú, ellos, este lugar». Sofía se inclinó hacia él. «Yo tampoco, pero siento que tal vez esto era lo que siempre debió ser». Miguel la besó, suave y paciente. Era el tipo de beso que no pedía nada pero lo daba todo. Ella se lo devolvió con la misma tranquila certeza. Y mientras las estrellas parpadeaban despiertas sobre ellos, mientras la tierra bajo sus pies recordaba cómo florecer, Sofía se permitió por fin creer en algo que solo le habían enseñado en teoría, que curar no es olvidar. Ese amor no siempre llega de la forma que esperas. Ese hogar es a veces el lugar que construyes a partir de las ruinas, y que, a veces, la esperanza viene vestida de viña. Madrid floreció como un secreto que había estado esperando todo el invierno. Los almendros que bordean los caminos del Parque del Retiro están cubiertos de pálidas flores, cuyos pétalos revolotean como las notas de una sonata de piano olvidada. Las parejas pasean cogidas de la mano, los niños persiguen palomas y, en algún lugar cerca del kiosco de música, un hombre toca una melodía suave y melodiosa con el clarinete. Sofía estaba sentada en un banco de madera, bajo uno de los árboles más viejos, con un ejemplar reciente de su libro en el regazo. La cubierta era sencilla, crema y dorada, con el título grabado en relieve con discreta elegancia. Pasó los dedos por encima, como quien toca una fotografía enmarcada de alguien que se fue hace tiempo. No esperaba a nadie, pero sabía que alguien vendría. Y justo cuando el pensamiento se asentaba, llegó Miguel. Tarde, por supuesto, con un periódico doblado bajo el brazo y ese ligero estrabismo que siempre llevaba al sol. «Veo que has encontrado el mejor banco», dijo, acomodándose a su lado. «Lo hice. Tiene la mejor vista de la ciudad fingiendo no estar ocupado». Se rió. «Sabes que se vende, ¿verdad? El libro». «Me enteré. Pequeña tirada, modesto rumor». «Aún así», dijo golpeando la cubierta, «la gente está leyendo su historia». «Su historia». Sofía miró hacia el parque. «Eso es todo lo que siempre quise. Que la vieran». Se quedó callado un momento y luego añadió, «Creo que habría estado orgullosa, no solo del libro, del viñedo, de Irene, de ti». «Eso espero», dijo, con la voz apenas por encima del viento. Después caminaron despacio, no porque no tuvieran a dónde ir, sino porque algunos momentos merecen alargarse al máximo. A su alrededor, la ciudad se movía en oleadas. Turistas con cámaras, corredores con auriculares, ancianos discutiendo sobre cartas bajo los árboles. La vida en toda su caótica gracia. Cuando pasaron junto a la vieja fuente de piedra, cerca de la Rosaleda, Miguel le tendió la mano. No como una pregunta, como un hecho. «Sabes», dijo, «hay algo maravilloso en ver a una mujer convertirse en la versión de sí misma que siempre estuvo destinada a ser». Ella le miró, divertida. «Eso suena ensayado». «Lo era. Lo he estado guardando desde febrero». Se rieron y ella le apretó la mano. A unas manzanas de allí, Irene estaba en la puerta de una pequeña galería de lavapiés, hablando animadamente con un artista local. Se había adaptado rápidamente a la ciudad. Encontró un apartamento con paredes desconchadas y un balcón lleno de plantas. Empezó a trabajar como voluntaria en un colectivo de historia de las mujeres
y empezó a planear sus propias memorias. Distinta voz, dijo una vez, pero parte de la misma armonía. Seguían visitando el viñedo todos los meses. Esteban les había enseñado a ambos a podar, a probar las uvas con el tacto, a recorrer las hileras con tranquila paciencia. No se trataba de dinero, se trataba del legado, de tocar algo que sus padres habían tocado y hacerlo suyo. Cuando la primavera entró en abril, planearon un pequeño evento, la presentación del libro, la inauguración del viñedo, un brindis por unas vidas reescritas, sin lista de invitados ni prensa, solo la gente que importaba. Sofía había escrito una última carta, una que nunca enviaría, una que había metido en su copia personal del libro. Arturo, nunca fuiste mía. En realidad no, pero amaste a alguien que yo amé. Y eso es suficiente. No sé cómo acabó tu vida, ni si pensaste en ella en tus últimos momentos, pero sé que ella pensó en ti en cada uno de los suyos. Y ahora, a través de vides y páginas, hijas y verdades, vuelve a vivir. Los dos lo hacéis. S. De vuelta en el banco, Miguel hojeaba las últimas páginas del libro, releyendo un pasaje del que siempre había dicho que le producía escalofríos. Le observó en silencio, como quien observa el sol justo antes de ocultarse, agradecida, no posesiva. ¿Eres feliz?, preguntó de repente, como si la pregunta llevara horas presionándole el pecho. Sofía ladeó la cabeza. Creo que lo soy, no del tipo ruidoso, del tipo tranquilo que se siente como una cama bien hecha y jazmín por la mañana. Asintió con la cabeza. De la mejor clase. Una suave brisa hizo bailar los pétalos sobre ellos, y unos pocos cayeron sobre la cubierta de su libro. Los apartó con suavidad, sonriendo. Se levantaron juntos, dejando atrás el banco mientras la ciudad brillaba a la luz del atardecer. Y en algún lugar, pensó Sofía, Eulalia estaba tocando de nuevo, no en la sombra, sino a la luz del sol. Cada nota plena, libre y finalmente escuchada.